Vamos a trabajar ahora con una aplicación más de este caso de modelado matemático. Vamos a ver cómo plantear un sistema un poco más complejo a partir de una situación que podemos encontrar en cuanto a diferencias de edades. Tenemos entonces lo siguiente, tenemos que hace X años Jane era 4 veces más grande que Bianca. Entonces esa es la relación que tenemos hace X años. No lo dicen explícitamente, pero bueno, recuerden que eso más adelante lo vamos a ver ya en un caso numérico. Ahora nos habla que ella es el doble de edad de Bianca, o sea, esta Jane. Vamos a encontrar sus edades actuales. Entonces vamos a denominar esto de la siguiente forma. Vamos a poner que 2 veces la edad de Bianca va a ser igual a la edad de Jane. Eso es lo que nosotros tenemos actualmente. Entonces vamos a enfocarnos en este parámetro que tenemos aquí. Tenemos ahora que si le quitamos ahora X años, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos 2 veces la edad de Bianca menos X años. Aquí vamos a tener entonces lo siguiente. Tenemos que antes, hace 10 años, esto era 4 veces la edad que tenía esta persona, o sea, esta Bianca, menos estos X años. Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a poder establecer. Recuerden que no sabemos cuánto vale la edad de Bianca. Esto que puse con B mayúscula. Tampoco sabemos cuánto es esta edad que tenemos aquí. Pero lo podemos establecer de esta forma. X, recuerden que es el parámetro que sí conozco, son X años atrás. Más adelante vamos a ver el caso numérico. Entonces vamos a resolver para esta situación. Recuerden que lo que quiero es la letra B. Entonces tenemos aquí 2b menos x, esto va a ser igual a 4b menos 4x. Entonces esto lo vamos a poner de esta forma. Para hacerlo más sencillo voy a pasar el menos 4x para este lado positivo y después voy a pasar 2b del otro lado, del lado va a pasar el negativo. Entonces vamos a tener 4x menos x, esto va a ser igual a 4b menos 2b. Haciendo la resta tenemos aquí que este es 3x, esto va a ser igual a 2b. Pasando esto del otro lado tenemos lo siguiente, tenemos que el 2 pasa dividiendo y por el postulado de simetría tenemos que esto va a ser igual a 3x dividido entre 2. Entonces esta va a ser la edad de Bianca. La edad de Jane, entonces pues ahora tenemos que sustituir esto aquí arriba y vamos a encontrar la siguiente relación. Vamos a tener 2 veces, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a poner aquí 3x dividido entre 2. Esto va a ser igual a j, la edad de Jane. Entonces este 2 se va a cancelar y tenemos que la edad de Jane va a ser 3 veces x. Entonces ya lo único que tenemos que definir para cumplir con este sistema es encontrar cuánto es el valor de x. Ya con el valor de x podemos definirlo. Vamos a comprobar, tenemos entonces este par de sistemas. Esta primera relación es muy sencilla de comprobar, solamente hay que multiplicar esta expresión por 2 y tenemos esta de acá, que es de hecho de donde partimos. Voy a sustituir la edad de Bianca en esta expresión para ver si se mantiene nuestra igualdad para comprobar la segunda expresión. Entonces tenemos 2 veces la edad de Bianca, que es 3x sobre 2 menos x, esto tiene que ser igual a 4 veces la edad de Bianca. Lo voy a poner esto en corchete. La edad de Bianca era 3x sobre 2 menos x. Cierro aquí los corchetes. Entonces aquí este 2 se cancela y tenemos aquí 3x menos x. Esto del otro lado tiene que ser igual de la siguiente forma. Tenemos aquí 4 y aquí voy a hacer esta operación. Tenemos aquí 3x menos 2x dividido entre 2, esto va a quedar de esta manera y vamos a poner lo siguiente. Tengo aquí ya de este lado, tengo 2x, entonces esto va a quedarnos de la siguiente forma. Me queda aquí 4 y aquí voy a tener x dividido entre 2 y este 4 entre 2 pues es 2, entonces tenemos aquí que 2x efectivamente es igual a 2x. Entonces estas proporciones son correctas. Vamos entonces a recurrir al siguiente caso. Ya vamos a ver el caso particular. Recuerden, este fue un caso general en donde nosotros tenemos que identificar
cuál va a ser nuestra variable que podemos escoger aquí. Aquí esta x va a ser el número de años que hablamos en el pasado, por ejemplo, y en el siguiente caso vamos a ver un caso aplicado en este tipo de sistemas. Ahora podemos ver entonces que ya nuestra incógnita x pues ya está definida y las proporciones siguen siendo las mismas. Tenemos que hace 10 años Jane era 4 veces mayor que Bianca y ahora nosotros tenemos que ella tiene el doble edad de Bianca. Vamos a encontrar sus edades que tienen actualmente. Entonces sabemos que 2 veces la edad de Bianca es la edad de Jane. Eso es lo que conocemos ahora. Y también conocemos lo que pasó hace 10 años. Entonces 2 veces la edad de Bianca menos 10 años, ahora ya toma un valor, va a ser igual a 4 veces la edad de Bianca, que es esta que tenemos aquí, menos 10 años. Entonces eso es lo que vamos a establecer de esta forma. Entonces vamos a ver cuánto vale esta proporción para B. Entonces aquí vamos a trabajar con estas proporciones. Vamos a multiplicar, esto es 2 veces b menos 10, esto es igual a 4 veces b menos 40. Vamos a pasar el 40 del otro lado y tenemos 40 menos 10, esto va a ser igual a 4b menos 2b. Resolviendo del otro lado tenemos 30, esto va a ser igual a 2b. Y finalmente tenemos que b, la edad de Bianca, va a ser igual a 30 entre 2, que esto es 15 en este caso. Entonces aquí podemos darnos cuenta que la edad de Jane actualmente va a ser el doble de esta proporción. Entonces la edad de Jane va a ser 2 veces la edad de Bianca, que esto es 15. Entonces esto tenemos que va a ser 30. Esto es lo que tenemos actualmente. Entonces aquí si ya nosotros queremos comprobarlo, podemos restarle entonces 10 años a los dos. Si nosotros le quitamos 10 años a estas dos personas, Bianca tiene 15 y Jane tiene 30 actualmente. Si le quitamos 10 años, o sea hace 10 años, ¿cuántos años tenía? Jane hace 10 años entonces tenía 20 años y Bianca hace 10 años tenía 5. Si se fijan, es 4 veces la edad de Jane. Si se fijan, nada más si multiplicamos esto por 4, pues efectivamente tenemos esta relación. Entonces cumple con lo que tiene aquí arriba el texto y es una forma de comprobarlo. Entonces vemos que aquí ya nada más sustituyendo con X, que en este caso fue ya de 10 años, ya podemos obtener las relaciones correspondientes. Vamos a ver un siguiente caso aplicado en este tipo de sistemas de modelado matemático. En esta aplicación siguiente vamos a tener un incremento en una área. Tenemos que cuando un lado de un cuadrado es incrementado por una longitud a en centímetros, su área se crece esta cantidad a centímetros cuadrados. Vamos a determinar el lado del cuadrado original. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a comenzar primero con un cuadrado de esta forma. Lo que se hace es que a este cuadrado se incrementa una cantidad a. Vamos a ponerlo de esta forma. Y tenemos entonces, esto lo voy a poner un poquito más grande. Vamos a poner esto de esta manera. Entonces aquí queda de esta, vamos a poner esto así. Y ya tenemos este incremento. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que se incrementa una longitud a. Tenemos que incrementó una longitud a, es esta distancia de aquí para acá y es este mismo incremento de aquí para acá. Lo que nos pregunta eran las unidades originales, este L y esta L. La L es la incógnita, lo que no conocemos. Entonces las relaciones que conocemos son las siguientes. Tenemos que se incrementa, si nosotros hacemos esto es L más esta A que nosotros vamos a tener. Este es el área que nosotros tenemos ya final. Es este lado por lado. Recuerden, es para calcular el área. Aquí nos está diciendo qué es lo que creció este cuadrado. Originalmente teníamos lado al cuadrado. Este es el área original. Este es el área, vamos a ponerle original que tiene el sistema.
Nosotros tenemos entonces ahora que creció a centímetros cuadrados, entonces esto va a ser esta A que tenemos aquí. Lo que nos pregunta el problema es por definir cuánto vale la L. Entonces vamos a trabajar para poder definir esta igualdad. Vamos a hacer la expansión de este binomio al cuadrado. Recuerden, este binomio al cuadrado es el lado al cuadrado más 2 veces L por A más A al cuadrado. Esto va a ser igual a L al cuadrado más A. Aquí, como nos damos cuenta, la L al cuadrado se va a cancelar porque pues tenemos que está de los dos lados, pasa del otro lado restando y lo tenemos de esta forma. Finalmente, lo que vamos a tener que despejar es L. Recuerden, A, el incremento que tenemos aquí en este caso, sí lo conocemos. Entonces vamos a pasar esto primero para el otro lado restando. Entonces tengo 2 veces L por A. Esto va a ser igual a menos A al cuadrado. Después, por último, lo que nos estorba es este 2 y esta están multiplicando a la L, van a pasar del otro lado dividiendo. Entonces aquí tenemos que el lado original L es el área que incrementó este sistema menos A al cuadrado, o sea, lo que aumentó nada más de lado, dividido entre 2A. Esta va a ser el lado original que tenía nuestro sistema antes de incrementar su longitud. Para comprobar esto vamos a sustituir esta L aquí arriba y lo que tenemos es que se tiene que preservar nuestra igualdad. Lo que voy a hacer aquí es que puedo regresar a esta unidad que tenemos aquí arriba y vamos a obtener entonces lo siguiente. Vamos a resolver de esta manera. Entonces tengo aquí la L, que es A menos A cuadrada dividido entre 2A. Esto va de esta forma y esto se le suma a. Esto va al cuadrado. Esto va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener entonces la misma proporción. L, que esto es A menos A al cuadrado dividido entre 2A al cuadrado más A. Vamos a hacer la expansión entonces. Tenemos aquí el cuadrado de la primera expresión. No lo voy a hacer. Ahorita van a ver por qué. Menos A al cuadrado dividido entre 2A. Esto va a ser al cuadrado. Esto es lo que no voy a hacer. Después sigue más 2 veces este mismo paréntesis A menos A al cuadrado sobre 2A por A. Después sigue más A al cuadrado. Esto va a ser igual a A menos A al cuadrado dividido entre 2A al cuadrado. Si se fijan, nuevamente se va a cancelar. Estoy repitiendo los pasos anteriores que habíamos trabajado. Esto se cancela de esta forma. Esto tiene que ser igual a aquí me falta un elemento más A. Aquí es más esta A que tenemos en este lado. Ahora lo que sigue es desarrollar el lado que tenemos en el lado izquierdo. Voy a multiplicarlo todo de esta forma y voy a tener aquí 2 A mayúscula por A menos 2 A mayúscula 2 A minúscula al cubo. Eso va a ser de esta forma. Esto va a ser dividido entre 2A más A cuadrada. Esto tiene que ser igual a A mayúscula. Entonces voy a ir factorizando y aquí puedo factorizar 2 veces A. Factorizo 2A y aquí tengo A menos A cuadrado. Abajo tengo 2A. Esto se cancela con esto y tenemos que más A al cuadrado. Esto tiene que ser igual a A mayúscula. Tenemos aquí que A menos A cuadrado más A cuadrado. Esto va a ser igual a A. Estas dos se cancelan y pues tenemos que A es igual a A, lo cual es correspondiente a una simetría, lo que indica que esta fórmula que tenemos aquí es correcta. Entonces, ya que comprobamos esta fórmula, ahora sí vamos a proceder a resolverlo ya de forma numérica. Vamos a ver ahora el ejemplo ya particular, ya con valores. Aquí ya tenemos nuestro caso ya particular en donde tenemos ya valores para nuestro sistema. Tenemos que cuando cada lado de un cuadrado dado se incrementa por 8 centímetros, su área se incrementa a 115 centímetros cuadrados. Eso es lo que nosotros vamos a sumar. Vamos a determinar el lado del cuadrado original. Entonces, pues lo que teníamos originalmente es esto que tenemos acá.
no conocíamos su lado de este cuadrado. Este lado y este lado no lo conocemos. Lo que sí conocemos fue lo que le sucedió. Lo que le sucedió a nuestro sistema es que creció de esta forma. Vamos a ponerlo de esta manera. Aquí de esta forma. Esto fue lo que creció. Creció 8 centímetros de aquí para acá. Fue lo que lo hicimos más grande. Entonces de aquí para acá, aquí tenemos que incrementó en 8 centímetros. Pasó entonces de lo siguiente. Pasó de ser su área original, que era el área original era L al cuadrado. Entonces el área original es L al cuadrado más esta cantidad, 115 centímetros cuadrados. 115 centímetros cuadrados. Este es el área final. Vamos a ponerlo, este es el área ya final. El área que teníamos anteriormente pues era de esta forma. Era la otra relación que tenemos, esto es L más 8. Esto también es el área final. Entonces vamos a igualar estos dos casos que tenemos aquí y vamos a tener la siguiente proporción. Esto es al cuadrado. Entonces vamos a tener aquí L más 8 al cuadrado. Esto va a ser igual al área original más 115. Vamos a dejarlo de esta forma. Vamos a hacer nuestro cuadrado. Tenemos el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, que esto es 16L, más el cuadrado del último, que es 64. Esto va a ser igual a L al cuadrado, más 115. Cancelamos estas que tenemos aquí, estas L's. El 64 pasa para el otro lado restando, entonces vamos a tener 16L. Esto va a ser igual a 115 menos 64. Eso es ya lo que podemos ver en esta parte. Vamos a hacer esta resta. Vamos a tener aquí estos 115 menos 64. Aquí tenemos 51, entonces tenemos 16L. Esto va a ser igual a 51. El 16 está multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces vamos a tener que es 51 dividido entre 16. Tenemos aquí 51 dividido entre 16 y nos da que el lado original era de 3. Vamos a poner todos los decimales, 1875 centímetros en este caso. Eso es lo que tenemos para comprobar. Entonces vamos a sustituir, para comprobar nuestro resultado, vamos a sustituir nuestro lado. Este lado lo voy a sustituir aquí y me tiene que dar mi área final. Entonces vamos a ver, si nosotros tenemos aquí 3.1875 más 8 y esto lo elevo al cuadrado, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esto al cuadrado, vamos a tener este es 3, esto lo voy a elevar al cuadrado. Tenemos que el área final va a ser igual a 125 vamos a ponerlo con dos decimales, 16 centímetros cuadrados. Y por otro lado vamos a comprobar este otro. Recuerden, hice el área final de la segunda expresión. También entonces el área final de forma alternativa va a ser lo siguiente. Vamos a tener 3.18, que era el lado original, 1875. Esto lo voy a elevar al cuadrado y esto lo voy a sumar 115. Entonces el área final también es 125.16 centímetros cuadrados. Quiere decir que nuestras dos expresiones son correctas, tanto esta que tenemos aquí como esta que tenemos acá. Las dos dan lo mismo. Entonces quiere decir que el lado original de 3.19, vamos a redondearlo a dos decimales, es correcta. Entonces ya con esto podemos comprobar que nuestro sistema estuvo bien planteado. Bueno, con esto terminamos esta parte de modelado matemático para estos problemas aplicados. Más adelante vamos a ver ya un último bloque de ejercicios ya para concluir esta sección.